para la entrevista de hoy, 7:03. Desde este martes, el dinero recaudado por los dos impuestos adicionales del IVA en aplicación de la Ley Solidaria será destinada ya a los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas. ¿Cuál será el destino de estos fondos y cuál el mecanismo de rendición de cuentas? Un incremento que, según datos, habría incidido en una baja del 20% en la recaudación en los 4 primeros meses de este 2016. Sobre las cifras y la coyuntura económica hablamos en este espacio. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Señor ministro, buenos días y bienvenido a este espacio. Se ha dicho que el dinero recaudado de los 2 puntos adicionales del IVA ya será destinado a partir de mañana a las zonas afectadas, tanto en Manabí como en Esmeraldas. Quisiéramos saber un poco a dónde irá este dinero, de cuánto se tratan los recursos y sobre todo este mecanismo que se ha hablado de rendición de cuentas de parte del gobierno a los ciudadanos. Bienvenido. Buenos días a todas y todos, siempre es un gusto estar aquí. Efectivamente, como parte de los procesos que establecen las leyes aprobadas, el Ministerio de Finanzas lleva adelante una contabilidad, aparte dentro del presupuesto general del Estado, que permite ir contabilizando todos los ingresos que van ingresando a las arcas públicas como resultado de la ley y su aplicación. Como bien se ha manifestado, de manera inmediata estos recursos van a ser puestos para llevar adelante el plan de reconstrucción de las zonas afectadas de Manabí, del sur de Esmeraldas. El señor vicepresidente de la República con un equipo de gobierno lidera este proceso y efectivamente estos recursos están ya siendo canalizados. Hasta el momento entiendo yo que se han desembolsado alrededor de $200 millones más o menos ya para estas zonas, de lo que van ejecutándose en obras, en actividad económica, y en los siguientes días estas cifras seguirán aumentando. Estos $200 millones, ministro, corresponden a la recaudación de los 2 puntos adicionales del IVA. Estos $200 millones que se han asignado ya son una parte efectivamente de asignaciones presupuestarias, otra vienen con cargo al financiamiento contingente. Recuerden ustedes que el Ecuador tiene alrededor de más de $600 millones en líneas contingentes con el BID, con la CAF, con organismos multilaterales que nos permite atender esta coyuntura. ¿Qué pasó con los $400 millones en un posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se concreta? ¿No se lo hace? Es parte de las conversaciones que estamos manteniendo. Ustedes saben que el Fondo Monetario tiene varias estructuras de financiamiento. Una de ellas, afortunadamente, es una línea de financiamiento de rápido de desembolso, se llama, sin condicionalidad, que se lleva adelante para este tipo de catástrofes. Efectivamente, el Fondo Monetario está en conversaciones con nosotros. Esperamos llegar a un acuerdo para poder desembolsar. ¿Cuándo sería esto, señor ministro? Estamos entre este mes y el siguiente en conversaciones. Luego de eso seguramente podría haber un pronunciamiento oficial. Con respecto al destino de los fondos, también se había dicho del lado del Gobierno Nacional que a través de la Ley Solidaria ustedes iban a llevar una cuenta minuciosa que podría ser conocida de parte también de los ciudadanos. ¿Cómo está funcionando eso? ¿A dónde podemos ingresar para saber el destino de los fondos y cuánto están desembolsando y en qué? Efectivamente, el Ministerio de Finanzas está desarrollando una información que va a estar disponible en su página web, que va a permitir que los ciudadanos puedan ver a través de medios digitales en línea cómo está recaudándose el dinero y en dónde se está utilizando. Aparte de eso, existen mecanismos de veeduría absolutamente transparentes. La Asamblea Nacional, con cierta periodicidad, va a poder conocer, va a poder llamar a los ministros del área, saber en qué se está utilizando. La propia Vicepresidencia de la República va a llevar un mecanismo de rendición de cuentas con los ciudadanos, mostrándoles en obras lo que se está haciendo. Entonces, es absolutamente positivo el esfuerzo que están haciendo todos los ecuatorianos en este momento para apoyar a los que menos tienen. Está dando sus frutos y va a continuar dando sus frutos. ¿Cuándo habilitada esta página a la que usted se refiere, señor? En estas semanas el Ministerio de Finanzas lo está subiendo. Seguramente mandaremos un boletín de prensa para que todo el mundo pueda verlo. En otro tema, se ha dicho que los problemas económicos aparentemente persisten. Esto pese a el leve aumento ya de los precios del petróleo, que evidentemente conviene a nuestro país. Hay una menor producción y en muchos casos se ha dicho que es por la aplicación de la salvaguardia. Según datos de Fedexport, se habla de una importación de bienes de capital que se ha reducido, igual que las importaciones de materia prima, una disminución en el primer caso de más de $600 millones y una caída fuerte también en materias primas de alrededor del 30%.
Expliquémosle un poquito al país qué fue lo que ocurrió. El año anterior perdimos más de 7.400 millones de dólares en exportaciones, fundamentalmente debido a una caída de precios de crudo y a la apreciación de nuestra moneda. Si adicionalmente a eso nosotros consideramos las otros contingentes que hemos tenido, como por ejemplo el contingente legal de Occidental, o una coyuntura tan nefasta, tan dolorosa como el tema del terremoto, uno se puede dar cuenta que el Ecuador ha perdido muchísimos dólares. Hay una cantidad muy fuerte de dólares que dejó de ingresar el año anterior. Para tener una idea nada más, en el año 2014, el déficit en cuenta corriente, es decir, cuántos dólares eran netos entre las exportaciones, las importaciones y las remesas de migrantes, básicamente, principalmente, planteaba un déficit de más o menos unos 600 millones, exactamente 574 millones. El año 2015 este déficit, por todo lo que les estoy comentando, subió a 2.200 millones el déficit externo. ¿Qué es el déficit externo? Es básicamente cuántos dólares entran y cuántos dólares salen, por diferentes conceptos. Frente a eso, el déficit en cuenta corriente, este déficit que fue de 600 millones de dólares en el sector externo, exportaciones menos importaciones, más pagos de intereses, de inversión extranjera directa, menos más el apoyo que nos dan nuestros migrantes, casi se multiplicó por 3 y más, casi 4 veces. Frente a eso, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Se tomaron decisiones de política pública para cerrar ese déficit externo. Las salvaguardias son un ejemplo. Se tomaron decisiones de política pública para incentivar la producción nacional. Efectivamente, hemos venido trabajando con algunos sectores. Tenemos que ponernos al día en drawback, mecanismos para apoyar a nuestros exportadores, entre otros. Y frente a eso, para este año esperamos controlar ese déficit externo, ese déficit que se dio por la caída de precios. ¿Y cuánto aspirarían que ese déficit esté? Menos de 1.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir básicamente que la situación se está empezando a estabilizar, que la liquidez que estábamos perdiendo como país está bajando, está dejando de perder liquidez el Ecuador. La coyuntura internacional nos está ayudando en eso. Las decisiones de política pública han sido las acertadas para enfrentar esta coyuntura y gracias a eso la liquidez de la economía se empieza a estabilizar. Y ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque cuando se estabiliza la liquidez, porque cuando los depósitos dejan de caer, porque cuando empieza a haber un poquito más de crédito, la actividad económica se dinamiza. Ahora, ministro, pero también es preocupante los datos reflejados por una razón, porque esto implica también que existe menos producción en el país, menos oferta, los precios suben y evidentemente esto también conllevaría la utilización de menos mano de obra, de reducción de empleos. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Lo primero que tenemos que hacer, como acabo de decir, es recuperar, estabilizar la liquidez dentro del país. El gran shock que hemos tenido es que han entrado una cantidad muy importante de dólares menos a la economía. Es decir, han venido entrando menos dólares a la economía, eso contrae la liquidez, eso hizo que caigan los saldos de los depósitos bancarios durante todo el año anterior, eso hizo que el crédito tuviera una contracción durante todo el año anterior. En este año los depósitos tienen meses que suben, meses que bajan, se está empezando a estabilizar la liquidez de la economía, el crédito también tiene meses que sube, meses que baja, está empezando a estabilizarse el crédito. Una vez que se estabiliza la liquidez de la economía, la actividad económica empieza a retomar su ritmo normal En este y caso. poco a poco las cosas empiezan a normalizarse, las cadenas de pagos, la liquidez en general de la economía empieza a estabilizarse. A propósito de las cadenas de pago y esta normalización, sabemos que también se está en miras de tener un crédito con un banco, no se ha dicho el nombre del banco ni la procedencia, pero sería alrededor de 1.500 millones de dólares y esto serviría precisamente para ponerse el gobierno al día con el pago a proveedores del un lado y también del otro, cómo avanza el pago con los GATS y las deudas pendientes que tenían ustedes con los gobiernos autónomos descentralizados. Como hemos pasado una coyuntura muy compleja, efectivamente se han dado atrasos con algunos proveedores del Estado. Parte de las labores que se están haciendo durante estos meses es empezar a ponernos al día con un monto importante de proveedores que estaban con algunos impagos. Parte de eso efectivamente es levantar financiamiento para algunos sectores que tienen montos importantes de atrasos. Por ejemplo, el sector petrolero. Hay proveedores, sobre todo del área petrolera, que tienen algunos pagos pendientes desde algunos meses atrás. ¿Para eso servirían estos 1.500? Efectivamente, parte de este financiamiento va enfocado para atender esas necesidades. Y como usted bien ha dicho, estamos empezando a ponernos al día con diferentes actores económicos. ¿Cuántos son los meses de retraso en este caso de los GATS? Justamente, con algunos pagos que hemos hecho hasta
hasta el momento. Estamos al día con Manabí y Esmeraldas, está pagado hasta el mes de mayo. Junio obviamente se paga al final de mes. Estamos al día con Esmeraldas y Manabí. Con el resto de las provincias tenemos básicamente un mes de rezago en términos de pagos. Estamos trabajando fuertemente para que la liquidez vaya normalizándose. ¿Y cuándo se normalizaría ya el pago a los proveedores, señor ministro? Es parte de las acciones que estamos haciendo en este par de meses. Estamos muy interesados entre este mes, el siguiente, máximo el subsiguiente, a tratar de que poco a poco vayan bajando todos los atrasos que existen. Ahora, la amenaza precisamente de poder que ya ponerse al día con estos pagos, tanto de proveedores, de GATS y demás, a través de créditos internacionales, es que el país cada vez se sobreendeuda más, o al menos eso es lo que se dice. De ninguna manera, el Ecuador es uno de los países que menos endeudamiento tiene en la región, somos de los países que tienen menos endeudamiento respecto del promedio de América Latina y el Caribe. Somos un país que lleva muy bien su estructura de financiamiento y la enorme ventaja es que todo el financiamiento, todos los ingresos, la normalización de la economía permite que las cadenas de pago se reconstruyan. La gente poco a poco va viendo que las cosas se van estabilizando. No quiere decir que hayamos superado totalmente todos los shocks que hemos vivido durante este periodo, pero poco a poco las cosas se están estabilizando y esa es una excelente noticia. Bueno, excelente noticia para todos. Señor ministro, gracias como siempre por los detalles. Muchas gracias a todas. Son las 7:14.